Hola a todas y a todos. Yo me llamo Miguel Peña, estudié ya la carrera de Geografía en la FAU, acá al lado. Y veníamos a hablar un poco, en realidad los chiquillos me solicitaron hablar un poco de democracia y de cómo se dieron algunos de estos procesos que parecen similar a lo que están solicitando ustedes en el petitorio. Yo estaba haciendo como una retrospectiva, acordándome un poco de algunos de los petitorios que se levantaban en la facultad, y hartas cosas coinciden, son como similares, y algunas las podemos solucionar, otras no, y todavía quedan pendientes, como el tema de las ayudantías, que es como a largo plazo se armó un sindicato de ayudantes y están trabajando en eso. Yo ingresé a la universidad en 2009 a la carrera de Geografía y no había centro de estudiantes. Había habido uno pasado años atrás, pero no habían funcionado ni tenían el objetivo que tiene que tener un centro de estudiantes, que es un poco velar por los intereses del estamento y tratar de incidir en algunas políticas, digamos, dentro de la misma facultad o de la carrera. No había, el año 2009 hubo un proceso de congreso, ¿cierto? ¿No? ¿2010? ¿2009 hubo elecciones de la Carol? Ah, verdad, sí. Hubo un proceso de movilización por el congelamiento de aranceles en la universidad. Y como carrera, como que, veníamos entrando y los mechones asumimos como un poco pintar unos lienzos, como algo bien poco. Estuvimos en paro un par de semanas y como fue una movilización rápida, que estuvimos solo un mes movilizados, logramos el congelamiento de aranceles. En ese entonces la universidad, y como estaba hablando el Fabián, la corporación tomó la decisión de aumentar los aranceles en un 10-20%, dependía de las carreras. La matrícula sigue al doble, ya pagamos, no me acuerdo, 150 lucas más o menos en ese tiempo, se iba como a 200. Bueno, la cosa es que se logró congelar la matrícula y la carrera de arquitectura, aparte de que compartimos facultad, aparte continuó movilizada por una serie de peticiones internas que nosotros no entendíamos porque ni siquiera conocíamos a nuestro decano. O sea, como que la primera vez que lo vimos, wow, vino a nuestra asamblea y ¿quién es este caballero primero? Entonces, al no conocer al decano, no sabíamos cuáles eran los pisos, de dónde nosotros podíamos tener incidencia, y nosotros igual no participamos en conjunto de la movilización de arquitectura y ellos trataron de integrarnos, pero como no había un piso como de conocimiento acerca siquiera de lo que estaban solicitando, no se participó, pero ellos lograron algunas cosas continuando movilizados un mes más, aparte de la movilización del congelamiento arancel. Sin embargo, ¿qué pasó? Que conocimos a algunas personas de la otra carrera, como para empezar a establecer algunos lazos, y llegar a proyectar trabajo, que fue lo que se dio en 2010, 2011, 2012, 2013. El año 2010 hubo un proceso de congreso, la universidad, nosotros ya constituimos un centro de alumnos, era centro de alumnos en ese entonces, fue lo primero. Tratamos como de hacer asamblea, pero no era imposible, no había como tratamos, llegaba muy poca gente. Hubo un proceso de congreso, hicimos nuestro precongreso, fuimos a votar como estatutos de la federación, igual haciéndonos un panorama también del otro mundo que eran los CGE, la federación y toda la farándula política que estaba ahí. Logramos por lo menos construir una organización, y en función de esa organización ya enfrentamos como con algo el 2011, que es un proceso de movilización que lleva a toda la universidad y a gran parte de las universidades de Chile. Y ese 2011 nosotros ya establecimos conexión con los estudiantes de arquitectura, que igual estaban como por un poco soslayar lo que se le había quedado abajo de su petitorio el año 2009, ¿ya? Nosotros fuimos progresivamente avanzando junto con las movilizaciones que se fueron dando a nivel de universidad. Eso es súper importante. Le va dando otro peso y otro carácter en que ir dando una lucha más, digamos, parcelada por carrera o por facultades, como más complejo avanzar. Entonces, muchas de las cosas que se iban dando a nivel de universidad, como por ejemplo en el 2012, cuando se logra que hasta de entre 2 y 4 compañeros vayan a los consejos de carrera, nosotros llegamos a
a la mesa del Consejo de Carrera y pusimos 4. No preguntamos si es que poníamos 2, 3 o 4, porque sabíamos que no iban a tratar de poner 2. Entonces pusimos 4 y eso significó de que tuviéramos una gran influencia en lo que son las decisiones dentro de la carrera, que es como el espacio máximo abierto para el normal de las carreras. ¿Ya? La participación, por ejemplo, en el Consejo de Directivo, que es donde se reúnen los jefes de departamento más el decano, no está abierto para todas las facultades. En el caso de nosotros sí está abierto, participan los compañeros de arquitectura, presidentes de centro de estudiantes y de geografía. En ese espacio, por ejemplo, está el decano, están los 3 jefes de departamento y están los 2 compas de cada uno de los centros de estudiantes. Entonces, tenemos 2 votos de 6, ¿ya? Chico todavía, pero al menos se pueden plantear algunas temáticas, contraponernos, por ejemplo, a algunos convenios que establecía la facultad con la Cámara de la Construcción, por ejemplo, que la Cámara de la Construcción es nociva en términos de cómo se construye y se hace la ciudad, y nosotros no entendíamos, por ejemplo, de cómo una facultad que tiene que velar por el bienestar de las comunidades esté trabajando con la Cámara de la Construcción que está expulsando las comunidades de ciertos lugares que tienen un precio del uso de suelo mayor para poder explotar eso. Entonces, por ejemplo, rechazando ese tipo de cuestiones. Más de algún profesor, por ejemplo, de uno de los 2 o 3 departamentos nos podía apoyar y terminábamos pareados. Por último salía escrito de que había una diferencia interna y todo eso. A nivel de consejo de carrera, lo que nosotros tratamos de hacer fue fijar un máximo de profesores dentro del consejo de carrera. Porque si bien la universidad nos da la posibilidad de tener entre 2 y 4 estudiantes, muchos consejos de carrera se constituían con 20 o 25 profes, y finalmente esos 2 o 4 estudiantes terminaban siendo menos del 10% de la votación. Entonces lo que nosotros establecimos como norma a nivel de facultad fue dejar un máximo de profesores que son 10, con el jefe de carrera incluido. Entonces tenemos un 40% de si se llegase a votar algo dentro de eso. Pero mientras avanzaba esta organización de los estudiantes, también fue avanzando, por ejemplo, un recambio de lo que fueron los profesores, y también, digamos, en términos académicos, operaban con lógicas muy cincuentera o incluso del 1800, y nosotros no queríamos aprender, por ejemplo, modelos de desarrollo de von Thunen que eran situados en la revolución industrial, sino que modelos más contemporáneos que fueran aplicables a las dinámicas que se dan hoy en día en la sociedad. Entonces también hubo un recambio de profesores que también nos ayudó en que no establecíamos un diálogo con un muro, sino que efectivamente llegábamos a ciertos consensos. El 2012, por ejemplo, dimos una batalla como facultad por la pelea por un auditorio que no teníamos, y en el mismo año, por ejemplo, condicionamos la toma del congelamiento de aranceles. La bajada de esa toma la condicionamos a que estuvieran los recursos para reconstruir el auditorio, que eran como 80 millones de pesos, y que poco antes de la movilización el rector dijo: oh, no tenemos plata. Habíamos firmado, incluso el decano había firmado y todo, y resulta de que sí había plata. Bueno, cuando nosotros bajamos la movilización fue a cambio de la construcción del auditorio, y el auditorio del 2013 ya está construido. Entonces pudimos establecer ciertas conexiones con el profesorado, no viéndolo como un enemigo, sino que también habían algunos que podían ser aporte y que podían ayudarnos a la construcción de un proyecto más grande, que es lo que se pudo ir dando de a poco. Por ejemplo, un cambio de malla. La universidad, estos son todos procesos que son como locales, pero que también llevan algo a nivel de universidad. Por ejemplo, la universidad del 2013 firmó unos convenios de desempeño, 2012-2013. Los convenios de desempeño, eran 4 convenios, por cual, como está la falencia, que el Fabián ya le explicaba, de los aportes basales a la universidad, entonces la universidad firma convenios con el Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Educación le entregue recursos a cambio de que tengo un convenio de desempeño. Por ejemplo, el convenio de desempeño, uno de ellos era el cambio total de las mallas de la universidad, ¿ya? Y que había que enlazar las mallas. Bueno, no sé si alguien ha escuchado hablar del plan Tuning o el plan Bolonia, que se dio en Europa en los 90. Lo que hace, por ejemplo, ese plan es acortar las mallas, especificar técnicamente las carreras y enlazar el último año de cada carrera con un posgrado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la carrera de arquitectura, que fue pionera en materializar este cambio de malla, se tecnificó mucho más la carrera. Es complejo hablar de una carrera que piense la ciudad hoy en día. En ese tiempo, en realidad,
era complejo hablar de una carrera que pensara la ciudad, ponte tú, o incluso sacar los ramos de física. Entonces todo lo que era estructura quedó ahí medio tambaleando, de un poco reflexionar en torno a procesos de construcción, porque se tecnificó todo a llevarlo a las carreras que tenemos un poco el tema del computador introducido dentro de nuestras mallas, entonces se tecnifica todo eso. Entonces la mayoría de los estudiantes promedio de arquitectura que salen de arquitectura terminan trabajando, diseñando en construcción, a través de distintos programas, ArcGIS, AutoCAD que diga, SketchUp, por ejemplo, para poder levantar en 3D y todo. ¿Ya? Entonces, eso le hizo muy mal a la carrera de arquitectura porque nosotros nos dimos cuenta, porque posterior al 2011, por ejemplo, algunos compas, como nos conocimos, tomaron ramos de metodología y la investigación en geografía con la carrera de nosotros, que es como para empezar a levantar un proyecto de investigación, y se echaron el ramo, pero era tan diferente el nivel respecto de la metodología y la investigación que se hacía en arquitectura, que con un rojo, por ejemplo, al otro lado lo aprobaron porque era algo mucho más coherente de lo que estaban haciendo al lado. Entonces como que se vació del contenido para poder pensar un proyecto, para poder hacer un seminario investigativo y todo eso. Entonces como arquitectura ya había sufrido las consecuencias de un plan tuning, nosotros entendíamos que era nocivo, por ejemplo, para lo que nosotros teníamos como objetivo, que era actualizar las mallas, que era no tecnificar la carrera, porque si no nos iban a poner puro hacer mapas y eso no era hacer geografía, hacíamos cartografía y para eso existe la carrera de cartografía, ¿cierto? Entonces, dentro del Consejo de Carrera había una comisión, se creó una comisión y que está por el convenio de desempeño, que se llama la Comisión Académica, que empezó a diseñar lo que era este cambio de malla. Y nosotros ahí dijimos, ya está, esta es una oportunidad para poder cambiar esta malla, que es una malla arcaica, que tenemos profesores igual que están en la misma sintonía y poder, no sé, otorgarle otras competencias, por ejemplo, a la salida de profesionales de esta carrera. Y esa malla empezó a funcionar este año parece. ¿Ya? Entonces es una malla que está digamos, que tiene que efectivamente considera las tecnologías de información en geografía, que considera la geografía física, que tiene que ver con la morfología estructural y todo, una geografía social igual, entonces cumplía como el objetivo. No hicimos una malla marxista ni anarquista, no llegamos a ese nivel, pero sí, por lo menos incidimos en un cambio de malla, cosa de que la mayoría de las carreras de la universidad no pasó. Entonces, yo en ese tiempo era secretario general, el 2013, cuando se estaban votando los convenios de los cambios de malla en el Consejo Académico, donde se reúnen todos los decanos, y pasaba que se votaba los convenios, por ejemplo, de la ballena, del cambio de malla de las 3 carreras, y los estudiantes nunca se enteraron de que se cambió una malla, ¿ya? ¿Y cuál era el cambio de malla? ¿Hacia dónde iba a llevar la nueva carrera de biología marina? Pues. Entonces, pasó que nosotros desde un principio tomamos la determinación de poder incidir en ese cambio de malla, si bien sabíamos. ¿Por qué tomamos esa determinación? Porque la universidad había firmado un convenio, un contrato ante notario, por lo tanto, una de las estrategias que salió de algunas carreras era frenar los convenios de desempeño. Y nosotros dijimos, eso es imposible, no lo vamos a lograr, está firmado el contrato, tratemos de incidir y cambiar esta cuestión para nuestro lado, y efectivamente lo logramos. O sea, la mayoría de las carreras quedó con mallas peores de las que tenían antes de. Nosotros, a diferencia, quedamos igual a nuestro entender también, o sea, con una malla mucho más completa y mucho mejor, mucho más contemporánea también. Entonces, eso fue un tema. Hay que entender que hoy día, ya con más que ver con el tema de la legislación nacional, las políticas están avanzando a generar espacio de participación ciudadana. Y hoy día todas las políticas que se están aplicando en parte del Estado ya en un proceso de participación. Ahí va como uno, porque ya la universidad, si bien se entiende como entidad privada, sin fines de lucro, se rige por la normativa al considerarse como un establecimiento público. Y se rige por la normativa de participación de participación y de gobierno, esto es más participativo, construcción participativa, todo. El tema va es cómo uno dentro de estos espacios también juega. Y en ese sentido, cómo juegan carreras como antropología, que tenía una buena participación estudiantil, pero no como mayor incidencia lo que se hizo en geografía, donde también hubo participación estudiantil y esa coincidencia
entrega y las fuerzas que uno tiene dentro de cada espacio, cómo está articulando, cómo está trabajando, cómo va generando el diálogo de los profesores, claro. Cómo va, porque el dolor que vimos en 2011 en la facultad fue que nosotros generamos un trabajo en donde nosotros les pusimos a los profesores algo que ellos no pudieron rebatir. Y eso fue un elemento esencial. Nosotros le dijimos, esta es la facultad que queremos, y trabajamos con que trabajamos con un equipo que trabajamos cerca de quinta línea, y los profesores vieron esa presentación y no tuvieron argumentos para rebatir porque nosotros planteamos una visión de la facultad integral. Sí, bueno, eso que está planteando el Giordano, que nosotros planteamos los profesores una vez que nos tomamos al principio la facultad, bueno, dijimos, en realidad teníamos el apoyo de la carrera de geografía, no así el de arquitectura, había una parte de arquitectura que apoyaba, y la única forma de poder convencer al resto era con trabajo. Entonces la primera semana que nos tomamos la facultad fue full trabajo para poder establecer un proyecto de visión de facultad de lo que queríamos, y luego de poder materializar un proyecto institucional de facultad que se construyera de manera triestamental, que es la única facultad que lo tiene de esa forma, ¿ya? Entonces, ¿qué pusimos en ese proyecto triestamental? Se dividió en 4 áreas. Una que era el área que tiene que ver con el posgrado, con el pregrado. 5. Una que tiene que ver con la comunidad. Bueno, vale. Entonces, la idea de eso era que nosotros pudiésemos establecer ciertas metas a largo plazo para la carrera. 5 años más. El 2018-2019 la carrera debería estar contemplando con tales niveles de magíster, con tales niveles de doctorado para construir un doctorado. En el caso me tocó a mí integrar la comisión de posgrado. En el caso de pregrado, lo mismo. Tales niveles de deserción de la carrera tienen que bajar. Bueno, una serie de temas. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que se pudo ir estudiando cada uno de los ítems, ir vinculándolos con el espacio del Consejo de Carrera, con el espacio del convenio de desempeño y todo. Ahora, nosotros efectivamente tenemos un mejor pie de negociación porque desde el 2010 en adelante los profesores saben de que hay una asamblea fuerte, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay una asamblea fuerte? La pregunta que nos hicimos hace un par de años, y es porque efectivamente hubo un minuto en que nosotros tomamos la decisión entre 3 personas de irnos a paro, porque la asamblea era el día miércoles de 12 a 3, y si tú llegas, bacán, y si no llega, se toman decisiones en la asamblea. El 2011 nosotros a los profesores le dijimos, nosotros los respetamos como estamento, respetamos a los trabajadores, ustedes también respétenos a nosotros. Si nosotros tomamos la decisión de irnos a paro, ustedes mándenle un correo al jefe de carrera, tienen que enviar un correo, ese es el protocolo, se envía un correo y ningún profesor va a la sala de clase a hacer clases. Entonces eso significa que no hay rompehuelgas, no hay eso, lo típico que hay un bloque en paro y el otro bloque entra igual a clase. Eso era lo primero. Lo segundo es que se empezaron a tomar decisiones en la asamblea, hubiese la cantidad de gente que hubiese. Entonces hoy en día todo el mundo va a la asamblea. Eso es lo segundo. Lo otro es que logramos, el 2013-2014, lograr tener un espacio para la asamblea, una sala de estudio, que para lo que menos se ocupa es para el estudio, pero finalmente sirve para todo. Para estudiar, para jugar ping-pong, para estar en el computador, para chatear, para tener asamblea, para pintar lienzos, para todo. ¿Ya? Aparte de las oficinas que teníamos como centro. Y eso genera un espacio que el que está comiendo y está ahí en la asamblea, igual en algún punto pesca en la asamblea. ¿Cachai? Entonces eso genera de que la asamblea sea muy fuerte y el pie de negociación es mucho mejor porque efectivamente está dispuesta a irse a paro, a irse a toma y todo eso. Entonces el presupuesto de la carrera de geografía es el más alto de la universidad. Tiene presupuesto 2 millones de pesos para trabajar. Cuando yo fui presidente de Central 1 teníamos 150 lucas. Para tomarnos la facultad tuvimos que hacer un carrete antes para juntar plata, comprar candados, llaves y todo. ¿Cachai? Para comer, para comprar un kilo de harina, un saco de papa, no sé. Y hoy en día es de 2 palos. ¿Cachai? Ni siquiera derecho tiene esa cantidad. Muchas carreras sobrepasan eso, pero vendiendo los datos de cada uno de ustedes a Banco Santander, a algunas instituciones financieras que ustedes creen cuentas corrientes y aumentan su presupuesto. Pero nadie puede llevar adelante una carrera con 150 lucas al año. Un centro de estudiantes. Nadie puede. Y eso, por ejemplo,
es primordial a la hora de establecer cuestiones. Porque, por ejemplo, con los 2 millones de pesos, el centro de estudiantes tiene la sala de estudio habilitada con termos, con comida, con azúcar, café, vasos, una serie de cuestiones. Con pinturas hay que movilizarse, se hacen foros sobre las temáticas que le interesan a los estudiantes, sobre el problema de la Aurora de Chile, se hicieron foros que estaban erradicando a los pobladores, sobre el tema forestal, se hacen foros, sobre el sindicalismo también se hacen foros. Tenemos la capacidad de poder traer a personas desde Santiago acá a exponer, tenemos la capacidad de poder crear un seminario por los recursos que se tienen. Si no se tuvieran esos recursos sería imposible para nosotros. Entonces, establecer ese buen pie de negociación, que es para todos finalmente. O sea, si se abre un foro de los intereses que se abran, una agenda cultural amplia, una agenda deportiva también que se va dando. Entonces, talleres de fotografía, talleres de teatro, se hacen. Entonces, quizás a mí no me interesan, pero se hacen y a muchos de la carrera les interesan y los toman. Entonces, quizá uno puede ser individualista y decir, yo no peleé los 2 millones para eso, ¿cachai? Los peleé para otro objetivo, pero la idea es que sea integral el tema, y finalmente eso también te hace integrar los intereses que hay en la asamblea de estudiantes, donde se toman las decisiones de lo que se va a hacer con los recursos también. Entonces, lo otro es que hemos tenido centros de estudiantes. O sea, nunca hemos fallado en que, no tenemos centro de estudiantes, ¿cachai? Y lo otro, centro de estudiantes de consenso. Jamás nosotros llegamos a establecer dos centros de estudiantes. Bueno, eso por visiones también políticas estratégicas. Nosotros no tenemos organizaciones políticas dentro de la carrera de geografía. No hay ninguna. Pero sí somos partícipes de incluso tenemos una persona en la federación ahora. Yo estuve en la federación sin ser de ninguna organización, cosa que es muy raro. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué logramos eso? Entonces, a nadie le interesa acumular para su organización. Eso es lo primero. A nadie le interesa, oye, yo voy a la asamblea al consejo de carrera y voy a tirar el rollo de mi organización. No. Y los cabros que son parte de organizaciones respetan el espacio de la asamblea como una asamblea autónoma. Y que tiene poder de base y que decide, y que los temas se deciden ahí. Y no les metimos a los chiquillos. O sea, chiquillos, este es el Confech, este rollo está tirando la UNE, este rollo está tirando el FEL, este rollo está tirando el FUR, este rollo está tirando la Juventud Revolucionaria, y a partir de esa claridad, es decir, esto se está estableciendo en cada organización, nosotros podemos establecer una reflexión. Y ha llegado en un minuto que los cabros decían, ¿saben qué? No queremos el Confech, no queremos que exista esa wea, no sirve para nada. ¿Cachai? Y los cabros tenían que plantearlo en el CGE. Imagínense lo que es plantear en el CGE, weón, que se destruye el Confech. Cuando todos los weones de la organización están ahí, todos son parte del Confech. Entonces era súper complicado. Pero esa fuerza que tiene esa asamblea y que no tiene la asamblea de arquitectura, generó, por ejemplo, procesos de crecimiento diferentes entre una y la otra carrera. Entonces, lo que hoy en día se está tratando de hacer es fortalecer un proceso en conjunto, como se dio en el 2011, y que no se nos quede la carrera de arquitectura. Porque cuando suben, por ejemplo, petitorios de arquitectura y geografía, los cabros de geografía tienen que defender a los de arquitectura. Porque los de arquitectura tienen miedo de negociar con el decano. Entonces, no puede ser posible que tengan miedo, porque además tu método de evaluación es subjetivo. ¿Qué pasa si tú le presentas un proyecto de hacer un mall arriba en un cerro verde donde hay bosque nativo a un profe? Va a depender del profe. Si el profe está por la vía inmobiliaria y todo el rollo, y si el profe es ambientalista, cagaste. ¿Cachai? Entonces, esos métodos no están zanjados hoy en día en arquitectura, y es lo que se están dando cuenta hoy día los chiquillos y las chiquillas. Sí. Bueno, me están cortando. No, pero eso es como para que reflexionen un poco. Igual da para largo, así la carrera tiene varias historias, y en conjunto con arquitectura han dado varios procesos, desde la creación de un logo que une ambas carreras por una cuestión que nos sentíamos diferentes y éramos parte de lo mismo, el mismo espacio y todo, hasta lo que hoy en día se está dando, que está dándose un proceso súper rico entre ambos chiquillos, poco nutriéndose, y yo los invito a poder participar activamente de estos procesos, a estudiar, no solamente participar, levantar un petitorio, hay que estudiar y ver cómo amarrar estas cuestiones. Son garantías básicas de las estudiantes y los estudiantes los que se están exigiendo. Como dice ahí, se paga, ¿cachai? Se paga, y han sacado la cuenta cuánto invierte la U en cada uno de ustedes al año. ¿Dónde va a parar tu arancel? Nosotros sacamos la cuenta, eran 8 lucas por cada estudiante.
No, mensuales. ¿Y cómo hacíamos terreno? En el caso de arquitectura era menos. 2.500 pesos por cada estudiante al mes, de 250 lucas que pagaba cada uno. Entonces, ¿de dónde se iba a parar la plata? Esos cuestionamientos hay que hacerse. Y mínimo que den 1 millón de pesos. Gracias. Compañero, yo creo que el llamado es claro, es un llamado al coraje, a vencer un poco el miedo que está tan imperado en la facultad, a unirnos como compañeros y en cierta manera unir el fuego que tenemos dentro para generar una gran fogata que empiece ya a hacer que la facultad empiece a brillar. Yo creo que es súper importante abrazar una causa, y en este momento la causa del país es el movimiento estudiantil. Yo creo que los voy a invitar a que dejemos un poco tanta división que se ha formado entre los con plata, los sin plata, los que tienen el mérito de tener una beca, a veces incluso hasta nos llamamos flojos entre nosotros. Yo me invito a que simplemente hagamos la división entre el que no se compromete y el que se compromete. Y comprometerse en este momento es abrazar la causa estudiantil. Así que ahora, chiquillos, vamos a tener la asamblea por carrera para poder definir las votaciones de sí o no al paro. Acá que tiene las salas de cada uno, tenemos la F1, la F2 y la F3 y la vamos a distribuir de acuerdo al número del pleno. ¿Puedo hacer una pregunta? Estamos bien cortos con el tiempo, pero La pregunta. ya la pregunta. Es que tú recién dijiste algo dentro de las cosas que mencionaste, era que había que saber cómo amarrar a la... Cuando tú estabas haciendo un peditorio, no era solamente hacer un peditorio, y creo que es súper interesante que dijeras cómo amarrar... Claro. Sí, mira, pasa de que la universidad tiene un paraguas institucional, entonces igual hay algunas cuestiones que están votadas y, por ejemplo, el perfil crítico del estudiante de la Universidad de Concepción, nosotros amarramos varias cosas respecto de lo que dice el plan institucional. Entonces hay que estudiar bien la universidad. Por ejemplo, la DICE tiene recursos para los estudiantes, asignados para los centros de estudiantes. Eso es un tema. Entonces, ¿cómo tú canalizas esos recursos, por ejemplo, a tu centro de estudiantes? Y también, ¿cómo canalizas recursos que también tienen que ser asignados a nivel de... por decreto y cuestiones internas de la universidad, a nivel de decanato, para los centros de estudiantes? Abrir espacios de comunicación. Cada una de las facultades tiene que contar con medios de comunicación, páginas web, en algunos casos boletines, bueno, lo que sea. También abrir espacios, por ejemplo, en esas revistas y todo, para los centros de estudiantes. También está contemplado dentro de la norma que les dan ahí. Ya, y si nosotros no somos capaces de estudiar y saber que existe eso, para exigir lo que se cumpla, o en el consejo de carrera, para exigir que se cumplan los dos mínimos, de 2 a 4 estudiantes que participen porque es una norma, no te pueden decir, no pueden haber estudiantes acá. Lo mismo con con decano en las reuniones del consejo directivo. También hay una norma que dice que por último vayan en calidad de invitados. Entonces hay que ver cómo jugar con esas cuestiones para poder exigirlas y poder enterarse de otras cosas. Si igual hay cosas que están sucediendo a nivel de facultad, decisiones que se toman, por ejemplo en esta facultad, de estar experimentando con pinos que puedan plantarse a niveles más en altura y que resistan el frío, y alguno de ustedes fue consultado sobre ese tema, no creo. Son normas, por ejemplo, se dan en espacios reducidos, que son consultivos, como decía el Giordano en algunos casos, porque finalmente la decisión se toma igual, pero por último enterarse y difundir esa idea. Ese tipo de cuestiones a nosotros nos costó porque hay que estudiar harto y todo, pero también las facultades tienen un reglamento interno. ¿Cómo funciona ese reglamento? De cuando se hace una expulsión de un compañero o de una compañera por baja académica por ramo, también tienen que participar los estudiantes en esa decisión. Del consejo de carrera, la comisión académica participa de eso, y nosotros ahí mandamos, por ejemplo, estratégicamente al más buena onda con los profes, que tiene mejor llegada, para que convenza a los cabros de que el loco vale la pena que siga, y les muestre la foto, ¿cachai? Porque no lo conocen. Entonces, todas esas cuestiones están normadas y hay que utilizarlas. A eso voy yo, como para poder amarrar cuestiones básicas. Lo de los espacios está normado, la universidad tiene plata para infraestructura. ¿Cuánta plata tiene o cuánto va a dejar en la facultad? Va a depender de la pelea que dé el decano, ¿ya? Pero plata hay. Todos los años se están haciendo cuestiones nuevas. El tema es que hagan las cuestiones que a nosotros nos interesan que hagan, a través de estos petitorios. Entonces, ver cuántos recursos hay. Bueno, ¿se puede solicitar de ahí? Sí, sí se puede, porque el fondo es para eso. Ese tipo de cuestiones.